Pero la gloria y la honra del Señor sea, mis hermanos, nuestra humilde oración, que a nuestro Dios elevamos en favor del cuerpo ministerial. Que Dios los bendiga a todos, los cuide a todos conforme a la bendición que Dios le ha dado a cada uno de ellos. Permite, hermanos, que el consejo de Dios llegue a nuestras almas como una enseñanza de bendiciones y de edificación para nuestras almas. Tomaré una porción de la carta del apóstol de Jesucristo que, hermanos, envió el 31 de diciembre del 2022. Dice: para la gloria del Señor. Me preocupa mucho la iglesia, así como el cuerpo ministerial. La unidad de uno y de otro, sin olvidar lo que el Espíritu de Dios nos advierte. Ningún reino dividido podrá prevalecer. Ya lo intentaron de afuera y no han podido dividirnos. Lo intentarán desde dentro, pero tampoco podrán. Así que debemos estar alerta. Y es muy importante que mantengamos nuestra unidad. Para la gloria del Señor, tomen asiento, mis hermanos, y Dios les pague por su reverencia. El tema, hermanos, del Espíritu de Dios en esta mañana es el siguiente: mantener la unidad de la Iglesia de Jesucristo. Otra vez, mantener la unidad de la Iglesia de Jesucristo. Como sistema, porque ningún reino dividido podrá prevalecer. Para la gloria del Señor. Dios nos permita que en esta mañana el Señor nos regale sabiduría, comprensión, y pueda, hermano, haber en nuestro corazón un lugarcito especial para la palabra del Espíritu de Dios. En esa carta expresaba el apóstol de Jesucristo lo que Dios le había revelado. Me preocupa mucho la iglesia. ¿Cuál es la preocupación del apóstol del Señor? Pero también el cuerpo ministerial. La unidad del uno y del otro, sin olvidar lo que el Espíritu de Dios nos advierte. Ningún reino dividido podrá prevalecer. Ya lo intentaron de afuera y no pudieron dividirnos. Lo intentarán de dentro, pero tampoco podrán. Así que debemos de estar alerta. Y es muy importante mantener nuestra unidad. Bendito sea nuestro Dios. Sin dudas, dice el tema, sin dudas Satanás continuará con su propósito de separar a la iglesia de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la intención de Satanás? Siempre va a intentar separar la iglesia de Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dio una enseñanza que nos debe llenar de mucha precaución. Y luego nos dice: ningún reino dividido prevalece, sino que está pronto a ser destruido. Entendemos que el objetivo del enemigo es dividir para destruir. Que el triunfo del enemigo
no es quitar del medio al que Dios pone, sino desbaratar lo que Dios ha hecho en nosotros para la gloria del Señor. Amén. El objetivo del adversario no es quitar al apóstol del Señor. No lo puede, hermanos. Pero sí, ¿cuál es su objetivo? Quitar lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Y qué puso Dios en nosotros? Fe, dice el hermano, entendimiento. Pero hay algo más hermoso, la elección en nuestro corazón. Y a través de ello, la iglesia, hermano, a través de ella, la iglesia sigue unida, sigue perseverando, sigue batallando, sin olvidar, dice el apóstol, hermanos, sin olvidar lo que Él nos ha dicho, que un reino dividido no puede prevalecer. Así es. En un instante, en un momento de descuido, va a llegar, hermanos, el desaliento, va a llegar la invitación del ajeno de Dios para hacer que nuestra fe desmaye y luego lograr dividirnos, porque ese es su objetivo. Y luego dice, dividirnos para destruirnos, porque Satanás es un espíritu maligno, que su mayor intención es destruir al pueblo de Dios. Lo intentó con Dios, fue arrojado. Peleó con Cristo, fue derribado. Con los apóstoles fue vencido. Pero ahora intenta dividir a la iglesia, destruirnos, hermanos, para que sigamos fábulas mentirosas. Y así como el mundo entero está bajo el poder del maligno, llevarnos también a sus concupiscencias. Pero el apóstol le dijo, nos ha dicho, estemos alerta, velando los unos por los otros, dice, en esa hermosa unidad de los unos por los otros, para poder permanecer al lado del ungido del Señor. Amén. Necesito que me ayuden a leer, hay muchos textos, pero Dios nos permita su bendición en esta mañana. El libro de Marcos, capítulo 3, verso 23 al 25. El libro, hermanos, de Marcos, capítulo 3, verso 23 al verso 25. Para la gloria del Señor. Amén. Y habiéndolo llamado, le decía en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Dios le pague a nuestro hermano. Los hermanos, miren lo que el Señor mismo Jesucristo le hablaba a sus apóstoles. También como a nosotros el apóstol nos está hablando hoy. Que un reino cuando se divide está pronto a ser desaparecido. Estar, hermanos, dividido. Estar próximo a ¿qué cosa? A desaparecer. Y llamando junto así a los apóstoles, hablaba por parábola. ¿Cómo puede, decía él, cómo puede Satanás echar fuera también a quién? A Satanás. Y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede prevalecer. Y si una casa está dividida, pues tampoco, hermanos. Si un hogar está dividido, está a punto de destruirse. Esa familia, ese hogar. Y un reino que es lo más grande que hay, si se divide también es ¿qué cosa? Destruido. Entonces las palabras del maestro y hoy del apóstol es permanecer en una unidad total. ¿Unido con quién? Con Dios, con Cristo, con el apóstol, con el cuerpo ministerial,
y con toda la iglesia del Señor. Así es. Cuando hay esa unidad, hermano, nadie lo puede desbaratar, destruir. Nadie puede hacernos daño, porque hay, ¿qué cosa? Una unidad. El Señor Jesucristo hablaba, hermano, de esa unidad. Cuando oraba por sus apóstoles, decía: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. A ver, hermanos, a Cristo lo pudieron desunir de su Padre. ¿Pudieron desunir a Cristo de sus apóstoles? Jamás, hermanos, porque era una unidad perfecta, una unidad de Dios, una unidad de los hijos de Dios. Y en esa unidad debemos también nosotros perseverar. ¿Qué dijo el apóstol? Lo intentaron de afuera y no pudieron dividirnos, separarnos, pero lo intentarán de dentro, hermanos, pero tampoco podrán desunirnos, porque nuestra unidad tampoco es carnal, hermanos, no es material, no es de los hombres, es una unidad que decíamos ahorita que viene de Dios, que viene de Cristo, de esa unidad que hay del apóstol con el Señor. También está la unidad del cuerpo ministerial con el apóstol de Jesucristo y sucesivamente también con toda la iglesia. Si fuera material, hermanos, sería algo ilógico. ¿Cuántos hermanos hay en la vereda? ¿Sí, hermanos? ¿Cuántos hermanos hay por allá de otros países lejanos donde está llegando la iglesia? Solito, un grupito. Pudiéramos decir, hermanos, sería una unidad, hermanos, destruida. Sería una unidad material, de carne, que en la lejanía no pueden estar unidos. Porque en un hogar, bueno, al menos material están unidos, pues ahí están juntitos. Pero ellos están muy lejos. Estamos hablando de una unidad espiritual, de una unidad de la fe, una unidad del amor de Dios, del reconocimiento al que nos ha dado esta bendición. Bendito sea el Señor. Amén. Satanás, el enemigo de Dios, siempre ha intentado dividir para destruir. ¿Para qué nos intenta dividirnos? Si ven que el león no se le tira a la manada de animales, él siempre empieza a darle vuelta, hermanos. Los pone a correr. Y aquel que se va dividiendo del grupo es a quien ataca. Es a quien, hermano, hace su presa. Así dice el apóstol del Señor, dice, hermano, que Satanás anda como león rugiente. Él está dándonos vuelta, hermano, día con día. Vive atacándonos de una manera y de otra, pero no intenta, no se mete en medio porque sabe que pierde. ¿Va haciendo qué cosa? Anda alrededor buscando al que se divida, el que se aleje, el que se desuna. ¿Para qué, hermanos? Para destruirlos. Para destruirnos. Hay que tener en cuenta, decía el apóstol, no olvidar lo que nos está diciendo, que estemos alerta. Porque la intención es dividirnos, pero para destruirnos. Y de esta manera, hermanos, ganar la ventaja. Pero el Señor nos ayude a permanecer unidos a la elección para vivir una vida de amor, de tranquilidad y de felicidad, dice el hermano. Satanás siempre ha usado sus viejas armas. Dice, utilizando sus viejas armas, que conocemos ya muy bien, como lo son la especulación, como es el sembrar dudas, la intriga, la insidia. A ver, hermanos, la insidia.
La inconformidades, la mentira, el engaño, la calumnia y amargura. Incluso intentará hacer creer en esas cosas. Muchos se han salido de la iglesia, pero el testimonio de la verdad es mayor que todas las mentiras. Son muchos más los que decidimos quedarnos en la iglesia. Y cuantiosos los que siguen unidos. Ni siquiera son comparables los números, pero sabemos la intención al utilizar ese tipo de argumentos antiguos, muy viejos, porque el enemigo lo repite y los ha repetido en todas las épocas y en todos los tiempos para hacer creer que hay división y así destruir la fe de nosotros. Bendito sea el Señor. Amén. A través de estas armas que decíamos que era la calumnia, el engaño, la mentira, la insidia, la inconformidad, y aún dice también, hermanos, los resentimientos. Con ellos siempre ha tratado de levantar o dividir desde el principio a la iglesia, y estas armas las ha utilizado en todas las épocas. Y ha logrado, hermanos, ha logrado dividir a muchos. Pero dice el apóstol, son más los que nos hemos quedado en la iglesia y hemos permanecido unidos a la elección. Somos mucho más los que hemos decidido quedarnos en la iglesia. Y cuantiosos los que siguen unidos. Ni siquiera son comparados los números de los que se han ido. Porque son muchos los que nos hemos quedado en la iglesia. Y por eso es necesario permanecer como unidos, juntitos espiritualmente. Porque al dividirnos, Él atacará nuestra fe. Y aquel hermano que pierde la fe, decía el apóstol en una de sus cartas, hermano, dice, se le muere la fe y también se muere su alma. Porque al no haber fe, no va a llegar a la iglesia. No va a obrar para su salvación. Entonces, cuando nosotros perdemos la fe, dice hermano, es presa fácil del adversario. Por eso, hermanos, nos aclara el apóstol que un reino dividido no puede prevalecer. El libro de Juan, capítulo 9, verso 16. Juan 9, 16. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había en ellos murmuraciones. A ver, ¿qué utilizaba el enemigo en aquel grupito? ¿No eran las mismas calumnias? ¿No eran las mismas murmuraciones? ¿No eran las mismas armas? Y entre ellos había confusión, división. Uno decía, este hombre, hablando de Cristo, este hombre no es de Dios, porque no guarda qué cosa. Pero otros decían, ¿cómo puede ser un hombre pecador hacer las señales que él hace? Había, hermano, ¿qué cosa? Allí una división.
Pero en medio de ellos estaba ¿quién? Satanás. ¿Y cómo murmura la gente? Gritándolo al viento. A ver, hermano, ¿se acuerdan de lo que hablábamos ayer? ¿Cómo se acercaban para murmurar del Señor? Yo me imagino en esas palabras diciendo al otro, yo no creo que este sea de Dios, porque no guarda la ley, porque no guarda el día de reposo. Yo no creo, hermano, que ese sea de Dios. Y cada uno se pasaba, ¿qué cosa? La voz murmurando del Señor, queriendo decir que era mentira lo que él estaba diciendo, queriendo decir que era falso lo que Cristo predicaba. Pero otros al menos comprendían un poquito y decían, bueno, ¿cómo puede un hombre pecador hacer las obras que él hace? Eso es imposible. Porque decía otro, nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Pero bendito sea nuestro Dios. Amén. Aquellos poquitos, los 120, a quien Dios le permitió creer en su Hijo, fueron salvos por él. Estuvieron unidos a él. Y cuando él muere, queda aquel grupito de 120 personas, fieles, hermanos, a la elección de Dios, fieles a su doctrina, fieles a su enseñanza. Bendito sea nuestro Dios. Hoy hay un grupito que hemos creído en Cristo, que estamos unidos en la fe del Señor, pero que también hemos recibido al apóstol de Jesucristo que Él ha enviado. Entonces, ¿qué logró Satanás en aquella multitud? Logró confundirlos. Algunos, ¿sí, hermanos? Logró mover o cambiar de alguna razón lo que Cristo les estaba enseñando. Que Él era el enviado de Dios, que Él era el Hijo de Dios y que sus palabras eran de verdad. Pero en aquellos que murmuraban, estaban pasando la voz, no le creían, ese hombre no es de Dios, no puede, hermanos, hacer esta obra, no, eso es falso. Pero otros, Dios les permitía comprender. ¿Cómo puede un hombre ser pecador y hacer todas estas cosas? Pues uno de ellos fueron sus apóstoles. Fueron aquellos otros hermanos que creyeron y fueron fieles, hermanos, hasta la muerte. El libro de San Juan, capítulo 7, verso 12. El libro de Juan, capítulo 7, el verso 12. 12. ¿Cómo dice? Había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, este es bueno, pero otros decían, no, sino que engañan al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Dios le pague a nuestra hermana. Otra vez empezamos a decir, conforme, hermano, nos hablaba del Señor. Y estas son palabras del Señor. Y había gran multitud acerca de él. Entre la multitud, dice, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Luego dice el 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. ¿Qué había en ellos? Murmuraciones. Así es. ¿Qué había, hermanos? Eran utilizados por las armas viejas de Satanás, la murmuración. Otra vez repito, ¿cómo hacen las murmuraciones? Abiertamente. ¿Por qué ellos no lo hacían? Porque tenían miedo de los judíos. Pero si entre ellos se oía el murmullo, las murmuraciones. No, ese hombre no es de Dios, no, hermanos. Eso engaña al pueblo. Pero otro decía, este hombre es bueno. ¿Sí, hermanos? Porque veían todas las cosas que hacían, su doctrina diferente a todos los demás. Y por eso se unían al grupito, a los que creían en el Señor.
Y estos hermanos perseveraron con los apóstoles. Hechos 5:14. Hay muchos textos, hermanos. Ayúdenme para seguir adelante con la ayuda del Señor. Dice: para la honra y la gloria del Señor. Amén. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Dios le pague a nuestro hermano. A ver, ¿qué decía los apóstoles? Que aquellos que habían creído, que creían en las palabras, que aceptaban al Señor, ese número se iba, ¿qué cosa? Se iba aumentando, se iba multiplicando, hermanos, cada día más. Y eran añadidos a la iglesia. ¿No es así, hermanos? Dice que en el bautismo de los apóstoles fueron como 3,000 en un solo día, en un solo instante, hermanos. Porque oyeron las palabras que predicaban los apóstoles, que era la misma palabra de ¿quién? De Jesucristo. Que era la enseñanza, hermanos, del Señor. Que era lo que Cristo les estaba hablando a aquella multitud que murmuraban de Él. Que hablaban en oculto. No se dan de cuenta, a veces cuando vamos a reuniones de contratación comunal, o vemos en algún profesional que trae un proyecto, un político trae un proyecto para la comunidad, pero hay alguien que no lo acepta. ¿Sí, hermano? Pero no se lo dice de frente. Empieza a llamar uno y dos y empieza a murmurar. Es que a mí no parece lo que dice el Señor. No estoy de acuerdo por eso, pero no se lo dice, no levanta la mano y dice yo no estoy de acuerdo por eso. Porque le gusta, ¿qué cosa? Murmurar, causar división, causar, hermanos, entre la multitud, discordia, desacuerdo. Pero gracias a Dios que en nosotros está la fe de Cristo. Gloria a Dios. Somos más de los que hemos creído en Él y de los que aceptamos su elección. Sin duda, hermanos, está en nuestro corazón. No por nuestra capacidad, sino porque Dios nos ha elegido para esta bendición. Por lo tanto, dice el apóstol, estemos alerta. Como un vigilante, no duerme. Como aquel celador que espera la vigilia de la mañana. A ver, ¿cómo es esperar algo? Está despierto. ¿Por eso así, hermanos? Si el vigilante se duerme, ¿cómo va a esperar la mañana si está dormido? Pero aquel vigilante está atento, está pendiente, mirando, hermanos, su reloj, caminando de un lado a otro, mirando que nadie vaya, hermanos, a hacerle daño o a robarle o qué sé yo, hermanos. Así debemos de estar también nosotros, atentos, prevenidos, porque estamos en una guerra, estamos en una batalla y el que se duerme es presa fácil del adversario. Si damos libertad al espíritu de división, si nosotros no tenemos ese cuidado, entonces el enemigo de la obra de Dios va a cumplir su objetivo en nosotros. Pero si hay unidad, esta debe fortalecerse. Así nos van a ver qué debe hacer la unidad. Debe fortalecerse aún más. No nos van a doblegar a sus deseos. Digan lo que digan y argumenten lo que argumenten. Sin embargo, eso no significa que debemos de cruzarnos de brazos. Es una batalla. Y en la batalla nadie se confía nunca. Están alerta y prevenidos. Vosotros sabéis que en una batalla el grito de arrojo aviva más el ánimo hasta obtener el triunfo total. A ver qué estamos haciendo nosotros. Que llevamos día con día una batalla. Y allí, hermanos, peleamos de día y de noche contra el adversario. Y luego dice,
el grito de arrojo. Despierta, anima, ¿sí, hermanos? Aumenta el ánimo en nosotros para seguir luchando. Si ustedes miran, hermanos, voy a poner un ejemplo, cuando son las fuerzas militares, un ejército, hermanos, que sale a luchar al monte, a buscar al enemigo, y están en combate, no falta el que se amedrante, no falta allí el que esté, hermanos, con temor. ¿O no es así, hermanos? Porque es la misma muerte que está cerca de ellos. Pero está el general, está el comandante, el que les da ese grito de ¿qué cosa? De ánimo. ¿O no es así, hermanos? El que está siempre alentando a sus compañeros o a su ejército, que está bajo su mando. Y les dicen, adelante, ese grito, lo motivan, hermanos, para salir a la batalla. Antes de salir, también los preparan, los forman y les dicen, vamos a ir a tal lugar, es peligroso, el enemigo es fuerte, astuto, hay mina, hay esto y esto otro, por lo cual debemos de estar como atentos. Hay peligro, el enemigo es fuerte y está escondido, no lo vemos. Porque a ver, hermanos, cuando ese ejército sale, esperan la sorpresa, esperan el ataque de repente. Hay en veces francotiradores esperándolos. ¿O no es así, hermanos? Sí, hermanos. Y al momento en que se asome primero, a ese le van a dar, hermanos, de una. ¿Con qué fin? De destruirlo, acabarlo, de matarlo. Pero gracias a Dios tenemos un buen general, el apóstol de Jesucristo, quien va delante de nosotros. Y antes de, hermanos, llegar a la iglesia, esa voz se nos ha indicado. Nunca nos han dicho, no vas a sufrir, no vas a pelear, no, allí vas a tener todo. Sí, lo vamos a tener, pero hay que trabajar, hermanos. Es una batalla, decía el Señor, cada uno debe trabajar por su propia salvación. Aunque esté el apóstol, aunque esté el ungido de Dios animándonos, nosotros tenemos que tener obras propias. Decía el apóstol Pablo, no busco dádiva de vosotros, que a mí me halaguen, ni su oro, ni su plata, ni nada, sino que busco obra que aboguen a su propia cuenta, hermanos. Porque cada una de ellas es la que nos permite tomar un lugar o de honra o de deshonra, de triunfos o de derrotas. Pero siempre tengamos pendiente, el general cada día que amanece, cada tarde que va a oscurecer, hay una palabra, hay un grito de arrojo, de ánimo, hermanos, para seguir adelante. Y esa carta la mandó él en el 2022. Es una carta antigua, pero tiene vigencia. Trae la palabra de un hombre de Dios, alertándonos para que estemos despiertos, para que no vayamos a perder la unidad, hermanos, los unos con los otros. Comprendemos que un reino dividido está a punto de desaparecer. El libro de Eclesiastés, capítulo 4, verso 9. Eclesiastés, capítulo 4, verso 9. Amén. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga que su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero hay de solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Dios le pague a nuestro hermano. Qué bonito nos habla, hermanos, el apóstol del Señor en este tema tan precioso. Y empieza a decir, hermanos, que valen ¿cuántos? Más dos que uno. Porque si el uno, hermanos, cayere, ¿qué va a hacer el otro? Lo va a levantar. Lo va a ayudar, hermanos. Pero si se cae un solo, no habrá otro para que lo levante. Eclesiastés capítulo 4, verso 9.
¿Y ya lo notaron? Bueno, más vale uno, más valen dos que uno solo. Pues, si el uno cayere, ¿el otro qué cosa? Lo va a levantar. Un ejemplo, si arrancamos una varita, mira este ejemplo que pone el apóstol en su carta. Si arrancamos una varita, ¿con qué facilidad la quebramos? A ver, ¿qué duro puede ser una ramita? Delgadita, podríamos decir. El hermano que llevaba el tema ese día, hermano, fue una reunión del 2022, en enero. Ponía el ejemplo de la pasta, esa gran pasta esa que viene larguita, como lo que es espagueti. Ella viene por cubitos, viene por media, pasa por una libra, hasta por arroba, si quiere. Y él tomaba ese ejemplo y decía, si tomamos una varita de esa pasta, pues fácil de cosa, se parte, la podemos partir. Tomamos dos, ya se hace un poquito. Tomamos tres, empezamos a doblar con más fuerza. Tomamos media libra, ya no es tan fácil que la vamos a partir. Y en vez de tenemos que ponerla en algo firme para poderla, ¿qué cosa? Para poderla quebrar. Pero si tomamos un bojote grueso, ¿quién la podrá partir? Es imposible, hermanos. Es imposible. Ahora dice el apóstol en su carta. Quiero darle un ejemplo. Si arrancamos una varita, ¿con qué facilidad la quebramos? Cuando son dos o varias, nos cuesta más. Cuando son 5 o más varitas, se pone difícil poder romperla. Y llega el momento en que son más ramitas y ya ni siquiera la podemos doblar. De tal grado, y luego que se pone el manojo, nadie la puede romper. Bendito sea el Señor. Eso que se está hablando, ¿de qué cosa, hermanos? ¿De qué nos está hablando el apóstol aquí en esta etapa? ¿De qué, hermano? De la unidad. Por eso el texto decía, si uno solo se cae, ¿quién lo va a levantar, hermanos? Pero si van dos, uno se cae, el otro le da la mano, lo levanta. Vale más dos que uno, porque cuando el uno se cae, ¿quién le dará la mano? Y nos pone el ejemplo, nosotros aquí somos poquitos, comparado con las religiones que hay, comparado con la multitud, hermano, del pueblo que hay aquí en Buga. Pero si nos unimos todos, podemos lograr cosas grandes. ¿Sí, hermanos? Si todos nos unimos en un solo pensamiento, en un mismo sentir, sintiendo todos la misma cosa, podemos lograr grandes objetivos. ¿Sí, hermanos? Podemos vencer al enemigo, porque es más grande el que está con nosotros que el que está con el mundo. El mismo Eclesiastés en el mismo 4, ahora en el versículo 12. Eclesiastés capítulo 4, el verso 12. A ver quién me ayuda. Dice, para la honra y la gloria del Señor. Amén. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Dios le pague a nuestro hermano. Miren qué bonito, hermano, la reflexión del apóstol del Señor en su preciosa carta. Si alguien puede prevalecer contra uno, dos lo resistirán. Y un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Hay una cuerda, hermanos, que muchas veces le dicen poliéster, o le llaman rauerrat, etc. Son hilos delgados. Uno viene de una cuerdita por dentro de nylon, otra viene de 2, de 3.
Y dice el apóstol, hermanos, una cuerda, un cordel, sí, hablando de esto mismo. Hermanos, cuando son 3 líneas, es difícil de romper. Si una puede con el peso de una persona en una hamaca, hermanos, como lo llamamos, y demora tiempo para romperse, ¿cuánto un cordel de 3 líneas? Difícil. Entonces, si uno puede prevalecer, o sea, derrotar a uno, cuando son 2, lo pueden resistir, o más que sean 3, no se puede romper fácilmente. La palabra de Dios nos previene y nos mantiene alerta. ¿Qué hace la palabra de Dios? Primero nos previene y luego nos mantiene activos en la batalla. Nos permite comprender, hermanos, la acechanza de Satanás. Y no solo comprenderla, también qué cosa nos permite tomar la ventaja, la victoria. Todo aquel que está en la batalla no se confía, no se duerme, no se detiene, ni se cruza de brazos. La victoria y la lucha siempre vienen, pero triunfa el que permanece de pie. ¿Siempre va a haber la batalla? Sí. Algunos tienen que triunfar. Siempre va a haber batalla y siempre van a haber victorias. O sea, para la victoria, para el enemigo, o sea, para nosotros. Pero lo que sí nos dice el apóstol, que Cristo que él da, que son sus palabras, sus cartas, su enseñanza, estas nos mantienen alerta y levantan nuestro ánimo para permanecer unidos, juntos, fuertes, que nadie, hermano, fácilmente nos va a poder separar. Porque Satanás no tiene descanso. Ya que aquel cual león rugiente está buscando la forma de devorar nuestra fe, la fe de los santos, y se nos invita a estar despiertos. ¿Qué es lo que busca Satanás? Robar nuestra fe. Pero se nos ha invitado el apóstol del Señor desde el día 31, hermanos, en adelante de este año. Mire qué hermosa es la enseñanza del apóstol del Señor. El cuidado, hermanos, de estar en oración, porque al no llegar hay peligro. ¿Sí, hermanos? Estar unidos, eso lo hemos tratado muchas veces. Confianza en Él. Hablo de Dios. Permanecer, hermano, fuerte, firme. Y luego nos da una encomienda, porque a través de la encomienda viene la bendición a nosotros. Y ahora nos está diciendo que debe de permanecer en nosotros esa hermosa unidad. Y nos puso muchos ejemplos. Sigue diciendo, hermano. La palabra de Dios nos mantiene alerta. Siempre vigilando los unos por los otros. Como vírgenes prudentes. ¿Sí escuchan? ¿Sí saben ustedes esa parábola? Que había 2 clases, 2 grupitos. Unas que eran prudentes, la otra eran insensatas. Descuidada, dice el hermano. Dice, así debemos nosotros ser vigilantes los unos por los otros como vírgenes prudentes, ya que el enemigo de una forma o de otra buscará destruir la fe de Dios que ha puesto en nosotros. Como decía el salmista, ellos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. En su tiempo, esas armas, las armas de su modernidad, permítanme, hermanos. Permítanme, yo nuevamente lo vuelvo a leer. Debemos estar alerta como vírgenes prudentes, ya que el enemigo
de una u otra forma buscará destruir la fe que Dios puso en nosotros. Como decía el salmista, ellos confían en el carro y aquellos en el caballo, a nosotros en nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. En su tiempo, esas eran las armas de su modernidad. ¿Cuáles eran las armas? Vamos a enumerar: calumnias, mentiras. ¿Qué otra decimos? La inconformidad y también la mentira, sí, pero había otra. La inconformidad y el odio era la otra. Esas eran las armas más, hermanos, modernas en el tiempo antiguo. Las utilizó Satanás y en algunos utilizó todas estas cosas y logró confundirlos y destruir la fe de Dios que siembra en el corazón de algunos. Pero también el apóstol nos dice: fueron más los que decidimos quedarnos que los que se fueron. Ni siquiera es incontable el número de los que se han ido comparado al número que está en la iglesia. Esos son de los que han oído y han dejado que Satanás, ¿qué cosa? Robe su fe. Bueno, esas eran las armas que utilizaba, hermanos, contra el pueblo. Utilizaba para difamar, mentir y denegar a la iglesia del Señor. Efesios 6:11. Esto es muy conocido. Podemos decir, hermanos, cuáles son las armas que utiliza Satanás en este tiempo. Hablo de las modernas. Dice para la honra y la gloria del Señor. Amén. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Dios les pague a nuestro hermano. Entonces vamos a mirar algo aquí. En primer lugar, las armas que utilizaba en aquel tiempo eran modernas y era la calumnia. ¿Sí? La mentira, otra vez. Hoy en día, hermano, la calumnia sigue. ¿O no es así? Pero hay armas modernas que utiliza Satanás. ¿Cuáles serán? Que cuando nosotros nos dejamos llevar, hermanos, ojalá, hermano, por aquí más adelante lo vamos a explicar ahorita, que son los medios de comunicaciones, los aparatos. Son nuevos, la tecnología, dice el hermano, yo le pague. Que fue Dios que le dio la sabiduría al hombre, pero Satanás la ha tomado como armas modernas, nuevas. ¿Usted se imagina si en el tiempo de Cristo hubiera el internet, hubieran estas cosas? ¿Usted se imagina, hermano, a dónde habían llegado esas murmuraciones? Y aún las estamos leyendo y vemos que grave, hermano, qué difícil. ¿Cómo utilizó todo eso para engañar a los que iban creyendo en Cristo? No para engañar al Señor, dice Satanás, no puede destruir al siervo, no. Pero sí puede robar la fe de lo que Dios ha puesto en nosotros. Entonces dice el versículo que leímos: revestido de toda, ¿qué cosa? Las armaduras de Dios. ¿Cuáles son esas armaduras? Antiguamente, hermanos, se ven películas de los tiempos antiguos y aún hacen como un memorial, hermanos, de las iglesias antiguas, en las películas que han sacado como de Semana Santa y esas cosas. Se ven vestidos de pie a cabeza, una armadura que cubre todo su cuerpo, de hierro, de bronce y hasta de acero, me atrevo a decir, cosa que no pasará absolutamente una espada, una flecha, ni nada que le tirara el adversario, porque iba como bien cubierto, de cabeza a pies. Tanto dice la Escritura que cuando David, hermano, le lanza la piedra a aquel hombre, solo que hallaba descubierto un
una pequeña, hermanos, rotura en medio de su frente. Entonces miremos cómo estaba cubierto aquel hombre. Todo su cuerpo, de mano a cabeza, de cabeza a pies. Todo, hermano, estaba cubierto. Solamente que Dios era la obra de Dios, el poder de Dios en la capacidad de su siervo. Entonces dice ahora, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis vencer, hermanos, a vuestros adversarios, porque Él los va a tirar, hermanos. Y luego aclara, es porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino con el espíritu, que no se ven, hermanos, pero que operan, hermanos, en los lugares celestes. Y empieza a tomar primero el escudo de la fe. Si ustedes leen, hermanos, todo el capítulo van a encontrar la armadura bien explicadita, hermanos. La fe, el yelmo de la salvación, el otro y el otro. Esas son las armaduras con que podamos, pero dice él, pero de todo tomar el escudo de la fe, con la que podáis soportar los dardos de fuego del maligno. Y de todas esas cosas, después de haber terminado todo eso, entonces dice, está firme. El libro de Nahum, capítulo 1, verso 7. Lo voy a leer rápidamente. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia. ¿Cómo es el Señor? Bueno para con nosotros, porque el día de la angustia Él es nuestra fortaleza, nuestra ayuda. Y conoce a los que en Él, y conoce a los que en Él se debilitan. ¿Quién no tiene, hermanos? ¿No lo han encontrado? Sí, 1:7. Sí, 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce los que en él confían. Así, Dios le pague. Dios le pague. Entonces, ¿qué es el Señor? El refugio, el protector, el cuidador de nuestras almas. Pero lo hace a través del apóstol de Jesucristo. Allí refleja en él el poder de Dios, el amor de Dios, el cuidado. Todo, hermanos, el cuidado y el amor de Dios está en su santo apóstol. Y conoce también a los que en él, ¿qué cosa? Confían. Bendito sea el Señor. Una periodista dijo en su nota que la iglesia es la luz del mundo. Seguimos con el apóstol de Jesucristo. Y dice el apóstol, qué hermosa verdad, qué bella realidad, porque aquí seguiremos perfectamente unidos a la elección. Y mientras así sea, no nos van a poder dividir a la iglesia, porque es de Jesucristo. Bendito sea el Señor. A ver, ¿qué publicaba aquella periodista? Que la iglesia está unida al apóstol del Señor. Dice, qué hermosa realidad, qué hermosa verdad. Dice, mientras sí permanezcamos unidos a qué cosa? A la elección, nunca nos van a poder dividir, porque la iglesia es de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra unidad es visible al mundo, porque no se enciende una luz y se esconde, porque no se enciende una luz y luego se esconde, sino que se pone arriba del candelero para que alumbre a todos los que están. Eso es lo que escribe el apóstol del Señor. Lamentablemente hay a quienes les gusta buscar las notas amarillistas en las redes sociales. Aquí encaja, hermano, ya las otras armas que ya he utilizado. Satanás.
Como no lo atreven a decírselo al apóstol de frente, entonces utilizan los medios para argumentar. ¿Para qué cosa, hermanos? Para difamar, para dañar, dice el hermano, la buena imagen del hombre de Dios y también de la iglesia. Y dice que algunos, no sé si ustedes se acuerdan, hermanos, de la pandemia, cuando el apóstol fue privado de su libertad. Lo primero, hermanos, hablaron un tema de la orden y leyes, o cómo se dice, los medios con que Dios se comunica a la iglesia del Señor. Y era a través del consejo de obispo, pero el que estaba en turno, no el que estaba allá, no, el que estaba en turno. Y luego dice, lamentablemente, hay quienes les gusta buscar las notas amarillistas en las redes sociales. Pero es que cuando publican algo de la iglesia, hermanos, siempre le ponen una pintura para que sobresalga, para que todo el que vaya leyendo, lo primero que va a leer es cosa, o va a resaltar, o su mirada se va a fijar en lo que, hermanos, en lo que escriben, marcada, hermanos, para dañar y blasfemar de la iglesia. Entonces, cuando esa vez se nos prohibió estar metido tanto en las redes sociales, prohibido, hermanos, publicar cualquier cosa, pero lamentablemente tuvimos que mirar esas cosas, hermanos. Muchos hermanos empezaron a ver, a publicar o a ver lo que publicaban, y el daño lo recibieron en su corazón. Muchos de ellos no están en la iglesia, ni siquiera han regresado. Porque ¿qué hizo, hermano Satanás con esa arma moderna? Logró penetrar en su corazón. Y aunque el apóstol del Señor siempre nos está previniendo, hoy nos están dando cursos, hermanos, al cuerpo ministerial, o nos están haciendo reuniones acerca de lo que debemos y no debemos mirar, o de lo que debemos publicar, o de lo que debemos hacer a través de las redes sociales, para no ir a perjudicar más a la iglesia o al apóstol de Jesucristo, aún nuestra propia salvación. Entonces, hermanos, lamentablemente algunos miran estos tipos de redes sociales, las letras amarillistas que marcan. Dice, permítame. Sienten ese espíritu del morbo para estar para estar escuchando lo que se dice. Se dejan llevar por esas palabras, esas especulaciones, ese morbo que el enemigo de Dios pone para tratar de desalientar y destruir a la iglesia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. En vez de lo publica un hermano, en vez de lo publica hasta un ministro de la iglesia, que ya su corazón está dañado de qué cosa, de la calumnia, de la mentira, que sus armas de Satanás antigua lo han capturado y han caído en las redes sociales para blasfemar. Bonito cuando el hermano publica o comenta, hermano, su vida hermosa en la iglesia, su santidad, sus buenas obras. Eso es bonito y alegra, hermanos, al apóstol del Señor. Pero de lo contrario, vamos a caer, hermanos, en especulaciones. Mantengamos nuestra perfecta unidad. Mateo 5:16. Así brilla vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. El Espíritu de Dios nos invita con precaución a permanecer en perfecta unidad. Que la defensa de esta unidad y de la elección sean con una vida honesta, una vida limpia, llena de valores y virtudes cristianos, que nos esforcemos en buenas obras, buena conducta, bien testimonio, en el bien hacer,
y de este modo defenderemos la obra de Dios en nosotros. Así la cizaña, la que desde de afuera nos ataca y la que de dentro intentará desunirnos, no tiene nada que echar en cara a nosotros. No solamente defender con la doctrina, que es lo que fundamenta, sino también se nos invita a que con nuestra vida transparente, llena de frutos, de buena conducta, con buen comportamiento, demos testimonio de nuestra unidad. Y qué hermoso es defender la elección, diciéndole al mundo que somos frutos de un árbol bueno. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5 y el verso 6. Sino que estemos alertas. Que no estemos como durmiendo como los demás, de ociosos, sin frutos, sin hacer nada, sino que estemos alerta. Bendito sea nuestro Dios. El apóstol de Jesucristo da gracia a Dios y su alma se llena de alegría y de gozo al escuchar que la iglesia del Señor se mantiene unida y sigue adelante, confía, aguarda y Dios resolverá. Hay algo maravilloso que Dios tiene en su secreto para el apóstol de Jesucristo y también para la iglesia del Señor. Algo grande y muy hermoso que en su tiempo Dios manifestará. ¿Qué será? No lo sabemos. Y obrará potentísimamente y daremos testimonio de ello y de la perfecta unidad que hemos alcanzado mediante las tribulaciones y la oración de amor del apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín, hermanos, en nuestro favor. Salmo 40, verso 5. A ver, ¿quién me ayuda con este texto? Salmo 40, verso 5. Para la gloria del Señor. Amén. Ha aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Dios le pague a nuestro hermano. Entonces ha aumentado Dios, ¿qué cosas? Sus maravillas, su grande poder, su misericordia. Si hasta ahora, hermanos, ponemos a contar lo que Dios ha hecho con nosotros, miraría, es imposible contarlo, porque ya hay cosas que nos acordamos, hermanos, de la bondad de Dios para con nosotros. Pero Dios nos permite, hermanos, permanecer unidos, que es la única forma de defender la elección. Y luego de estar unidos, tener una buena conducta, un buen ejemplo, un buen testimonio. Y de esa manera, dice el apóstol, me siento contento de la iglesia, porque me he enterado que vive en perfecta unidad. Bendito sea el Señor. Nuestra unidad es de altísimo valor, porque estamos unidos por la perfección de Dios
por la sangre de Jesucristo y por las características, por la sangre de Jesucristo y por las cuantiosas lágrimas de vicisitudes del apóstol del Señor. Dice una corta palabra del apóstol del Señor. Llega el nuevo año. Trae cosas maravillosas para vosotros y para mí, dice el apóstol de Jesucristo. Entonces, hermanos, Dios nos permita permanecer en la unidad, en el amor y en las buenas obras, por mano del apóstol de Jesucristo, a quien a nosotros nos ha enviado para hacerle manifiesta a la iglesia el propósito de Dios. Entonces, el primer objetivo son que almas lleguen a la iglesia. Y ya nos decía, nosotros, la iglesia, todo, tanto el cuerpo ministerial como los hermanos, son los voceros del apóstol del Señor. Somos, ¿qué cosa? Voceros, los que llevaremos su mensaje. Si nosotros llevamos este mensaje, créanme, hermanos, que almas van a venir a la iglesia. Sus hermanos salen para todos los lugares, hermanos, para un lugar, del otro, pero necesito apoyo. Tanto en oración, tanto en hermanos para evangelizar, tanto también para poderle trasladar de un lugar a otro. Hermanos, es una unidad que hay aquí, hermanos, en la iglesia. Porque la iglesia es conocida como una iglesia de la más unida en el mundo entero. Que donde hay poquitos hermanos se han logrado grandes cosas. Porque hay unidad, hermanos. ¿Y qué es lo que alegra al apóstol allá en ese lugar donde está? Saber que la iglesia anda en una perfecta unidad. Así, de esa manera, defiende la elección, defiende su fe y logra los objetivos. Lo otro, hermanos, se necesita un terreno. ¿Conoces aquí, hermanos? Estamos en lugar de la iglesia. ¿Cuándo será? No sé, pero todos debemos de acordarnos, de esforzarnos por tenernos. Primero en oración. Luego, hermanos, hacer obras para recoger fondos, para ayudarnos, hermanos. Estamos promoviendo, a ver si nos dan una ayudita, hermanos, son préstamos. Pero hay hermanos, lo avisaban, hay hermanos antes que nosotros. ¿Sí me hago entender? Pero tenemos la oportunidad, las opciones de Dios. Pero tenemos que unirnos. ¿No es así, hermanos? Tenemos que demostrarle a Dios que en verdad hemos creído en la elección, que la cuidamos. Pero eso es por medio de la unidad. Hay hermanos apartados, hay que irlos a visitar. Pero si no tenemos los medios, tampoco podemos ir. Entonces, hermanos, hay hermanos enfermos, hay que visitarlos. Hay que darle a conocer. Pero ante todo, hermanos, unirnos para todos. Llegan los servicios, empiezan a llegar ya, llegó el primero. Eso se lo vamos a dejar, hermanos, que lo pague. No, hermanos, todos debemos de poner nuestro granito de arena. De eso se trata la alegría del varón de Dios. Ustedes se imaginan que el varón de Dios se entere que el batallón, digamos así, hermanos, de aquí, le toca trabajar para vivir. Le toca, hermanos, hacer cosas, descuidar la obra, por día, hermanos, a buscar para poder viajar a algún lugar. Que ya no visita a los hermanos porque está trabajando. No, hermanos, si todos nos unamos, yo me toca trabajar, es verdad, hermano. Si a mí me toca, pues yo lo hago, porque también debo de responder por una familia. Pero la encomienda principal son ustedes, mis hermanos, la iglesia. En los proyectos para el crecimiento de la obra. Salir a la obra, salir a evangelizar, hermanos, estos días hemos salido, hermanos, por todos los lugares, he viajado esta semana, solamente ayer, hermanos, nos quedamos aquí. Antes en el suelo estaba el hermano supervisor y tocó, hermanos, hasta el viernes atenderlo. Que Dios les pague a los hermanos que ayudaron, a los hermanos que se unieron, hermanos, y tuvimos alimento, hermanos, para atenderlo los 2 días que estuvo con nosotros. Dios les pague. Pero también, hermanos, debemos ayudar a unirnos y ayudar los unos a los otros para que el propósito, la obra de Dios pueda crecer. Dice el apóstol, un reino desunido está a punto a qué cosa?
a desaparecer, no puede prevalecer, hermanos. Entonces Dios nos ayude para poder cumplir los deseos del apóstol del Señor. Quiero tomar dos porciones de la carta que el apóstol envió el día, hermanos, 1 de enero del 2022. Y dice, hermanos, hablando de esta misma bendición que tenemos: la unidad de la iglesia de Cristo es perfecta. Lo fue antes, lo es hoy y lo será siempre. Ahí es donde se manifiesta lo que Dios está haciendo a través de la unidad a nosotros. Es fruto de trabajo y cuidado espiritual del ministerio apostólico que nos aconseja. Y durante todo el tiempo de adversidad, ora por nosotros. Bendito sea el Señor. Luego dice, ha prevalecido la unidad perfecta que se traduce en prosperidad y crecimiento para la iglesia universal. La gloriosa fe de Jesucristo, o la fe del Hijo de Dios, nos da consuelo, nos alienta y sostiene. Y la oración nos acerca a Él aún más y más. Todo está a nuestro favor, o todo está a nuestro favor. Entonces corresponderemos, cumpliremos el propósito de Dios de que se mantenga la unidad de la iglesia de Dios y cumplamos delante de Él lo que hemos prometido. Hay tanto, hermanos, objetivos materiales, espirituales, a nivel de la iglesia, como también cada uno de nosotros tendrá sus objetivos, propósitos, en lo cual, hermanos, Dios, hermanos, le dará a cada uno según la unidad. Dice que en calma o en tempestad siempre estaríamos firmes, y que con la oración y las alabanzas sobrellevaremos todas nuestras pruebas o penumbras, unidos juntos hasta el fin. Este es mi consejo a la iglesia del Señor. Sigamos adelante, sin olvidarnos de las provocaciones del enemigo, de querernos separar, porque dijo nuestro Señor, ningún reino dividido podrá prevalecer. Sigamos avivando el espíritu que está dentro de vosotros a través de las oraciones. Insisto en esto, a través de las oraciones y además de las consagraciones. La gran mayoría de la iglesia, entre las cuales yo me encuentro, alabamos a Dios espiritualmente. Ahora, hermanos, esta unidad permanece en la iglesia. Dice, no solo en los proyectos materiales, sino también en los espirituales. Dice, hermanos, uniéndonos en oraciones todos los días. Hay una oración especial. Hermanos, algunos ya no se conectan a las consagraciones. Hay veces, verdad, que no podemos, porque cuando salimos de aquí, hermanos, el teléfono no tiene, ¿cómo se dice? No tiene señal de internet. Y hermanos, y en veces no puedo enviar en las consagraciones. Pero hay veces, hermanos, que cuando Él dice mande, hermanos, conectémonos a la consagración del apóstol del Señor. Y eso le hace sentir Dios de que la iglesia, hermanos, alegra su corazón porque está unida, aún era orando por Él. Y estamos al mismo tiempo consagrando nuestra vida. Para terminar, tomaré otras dos porciones de la carta para la gloria y la honra del Señor. Dice el apóstol, hermanos, ya para terminar, hasta el Señor Dios, pero dice, pronto
disfrutaremos de la confirmación de esta unidad. Estamos leyendo la carta del Siervo de Dios. Pónganse de pie, por favor. Pronto disfrutaremos la confirmación de esta unidad al participar de la Santa Cena Global de este Israel espiritual. ¿Qué se acerca también, hermanos? Una Santa Cena. Debemos de vivir en oración y consagración. Uno ve, hermano, esto es ya en agosto, eso está lejos. Mentira, hermanos, el tiempo pasa rápido. Así es. Y es cuando el enemigo quiere dañarnos, pero viviremos unidos hasta el fin. Y pronto veremos la confirmación de esa unidad. Esta unidad se debe conservar. No solamente en el tiempo de la prosperidad, de la salud y bienestar. La iglesia del Señor es unida, aún en la angustia, en el dolor, aún en la enfermedad, aún en la esperanza y unidad en la victoria. Se mantiene en perfecta unidad, pues mayor gloria es la unidad del tiempo del apóstol del Señor en esta aflicción. Mira cuán bueno y cuán delicioso, dice el apóstol, es habitar los hermanos juntos en armonía. Hemos hecho de la oración un conducto de comunicación y unidad. En ello nos unimos a Dios y a Jesucristo y a la iglesia. Y yo, unimos a la iglesia y la unidad y yo. Y pedimos, a ver, permítanme, hermano, porque está muy mal leído. La iglesia y yo, en ella pedimos por mí y por vosotros. Allí elevo a Dios mi plegaria en favor de mi pueblo. A las 8 de la noche. Y he sentido la poderosa respuesta de Jesucristo. Nos fortifica, nos da virtud y nos une a Él. Pero el pueblo de Dios trabaja más y más, haciendo lo que nos corresponde para permanecer unido a Dios, a Jesucristo, a su apóstol y a la iglesia amada. Considerando el ejemplo del Señor Jesucristo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo para la gloria del Señor. Sea, hermanos, esta recordación para honra del Señor y de bendición de nuestras almas.